Hola a todos los que nos están viendo. Sabemos que ahorita el momento es muy difícil para todos con la pandemia, con la crisis económica, con la caída de los trabajos, etcétera. Pues ha sido muy complicado para todos. Esta situación de no tener casa nos ha pegado especialmente a nosotros muy difícil. El día de hoy voy a tener a mis papás de viva voz, por primera vez. Ellos nunca se han atrevido a decirlo porque les pega mucho. Pues realmente la situación, lo que ellos han vivido, cuáles son las trabas, qué es lo que ha estado sucediendo, cómo siempre tratan de bloquear para que nosotros no podamos recuperar la casa. Sé que mucha de la gente que nos sigue es porque ha pasado por una situación similar a la nuestra. Estamos con ustedes, sabemos lo difícil que es esto, te afecta psicológicamente, anímicamente para conseguir trabajos, para hacer trabajos, para moverte más aparte de lo económico, de que te despojan pues de todo el trabajo de toda una vida, y créanme que es una situación muy complicada. Yo de primera mano pues viendo a mis papás lo vivo, lo siento y me duele demasiado, y por eso mismo es que yo he estado dando la cara en todos estos videos, porque pues a final de cuentas mis papás no están solos, estoy aquí para apoyarlos. Para continuar con esto, quiero agradecerles a todos los que nos han escrito. Voy a poner un poco de sus comentarios. Sé que muchos de ustedes tienen dudas de cosas que a ustedes les van pasando. Nosotros, de acuerdo a lo que a nosotros nos pasó, les podremos decir ciertos tips o ciertas cosas que igual a ustedes les puede ayudar en sus casos. No somos expertos, igual en algún momento me gustaría llamar a un abogado y que mi mismo abogado pueda ser el que les conteste las situaciones y que ustedes se pueden apoyar en él. Quiero agradecerles a todos por todos sus comentarios. Tenemos de todo tipo de mensajes. Bueno, aquí David Pacheco, por ejemplo, que nos dice, oigan, digan los notarios, el actuario, el número de juzgado. Aquí, por ejemplo, Ofelia, que nos dice, qué desgraciados, ojalá y puedas decir el nombre de los implicados en este fraude, ya sabes. Aquí, por ejemplo, me dicen, ojalá puedas dar la información completa a la notaría. Debiste haber revisado si el notario está implicado, si manifestó la existencia de gravámenes o qué es lo que pasó, qué tipo de juicio se siguió para quitarles la posesión o propiedad, etcétera. Todo ese tipo de preguntas son justamente las que nosotros ahorita queremos estarles contestando con mis papás. Por ejemplo, aquí Pedro Cosio que dice, es una pena, pero no tienes toda la verdad, o al menos no la dices. Nosotros estamos tratando de mostrar pruebas, hechos. Pues es que no hay ninguna mentira, así fueron como sucedieron las cosas. Las escrituras nos entregan justamente, también de eso vamos a hablar ahorita con mis papás. Dicen cómo puede ser que el registro público de la propiedad no haya hecho, el aviso del juez debe estar registrado, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que vamos a tratar el día de hoy. Y pues bueno, les presento a mis papás. Yo soy Fernando Lavín, mi esposa Berenice Hernández. Fuimos... Perdona, es que a veces se ve. Bueno, pues nosotros compramos nuestra casa en el 18, en junio 18. Más o menos en julio fue cuando ya estábamos viviendo ahí, del 18. Y en enero del 19, el 7 de enero, llegan a tratar por primera vez a querernos lanzar. Los tengo aquí al ladito, de hecho deberíamos estar al revés para que sí me volteen a ver. Mis papás compraron todo de buena fe, compraron la casa, tienen cómo demostrar que el pago es lícito, que viene de procedencia lícita, que no hay ningún problema, ¿no? Pues en esa ocasión no entendíamos, nos asustaron mucho, y no hallábamos qué hacer, nos decían que la única manera de que no nos sacaran era que diéramos las escrituras. Pues yo me comuniqué con el notario para que hablara con el actuario y hablaron y de todas maneras no resolvió nada. Hablé con mi licenciado y me dijo, mira, lo importante es ahorita que no te lancen, entrega las escrituras y ya después vemos cómo lo resolvemos. Okay. Ese día que llegaron ellos, pues realmente mis papás no estaban enterados de absolutamente nada. Fue cuando mi hermana, y de hecho es el video que les hemos estado mostrando de cuando ellos llegaron. Más de media hora. Voy a empezar a recoger ahorita, y no ha sido medio, pero yo voy a empezar a recoger ahorita, ¿vale? Espérate, Teo no te estoy diciendo que si en los 5 minutos encuentro esto, ya todos caemos bien, nos caemos bien. ¿Por qué? Es el nuevo año, gente. Felicidad y amor. Empiezan a correr. A las 5:30. Aquí es cuando la gente estaba tratando de entrar, que llegaron 40 personas. Es una privadita muy pequeña y alguien salió de la privada y ni siquiera preguntaron, ellos empujaron la puerta y entraron, amenazando con que se tienen que ir. Mi papá, oye, pero a ver, ¿a quién estás buscando? Ah, pues estoy buscando a un tal Víctor
no voy a decir el apellido porque estamos ahorita en juicio contra él, ellos ya venían con una orden, estos documentos falsos, donde ahí está el nombre de mi papá, está el nombre de mi mamá, y donde Pero no son nuestras firmas. no son las firmas, donde dice ahí que ustedes tienen conocimiento del juicio. Nosotros fuimos a hablar con la juez, con Evangelina Díaz Abascal del juzgado 51. Le dijimos que ya habíamos enviado las escrituras, que ella las tenía, que no nos podía lanzar, que todo estaba en orden, que qué pasaba, que nosotros ya estábamos enterados. Le dije que no estábamos enterados. Nos enseñó un documento, esas no son nuestras firmas. Y pensamos que con eso que habíamos hablado con ella, dijimos, pues ya, por favor, no nos saquen de nuestra casa. Y dijo, bueno, voy a ver. ¿Cómo puedes recibir un documento con unas firmas sin pedirles ni siquiera la identificación a las personas que están mandando esa carta, ¿no? Para defenderse dentro de un juicio? En ese momento ya tiene las escrituras en mano. Y aún así decide lanzarnos. Y ahí fue cuando por segunda vez regresaron. Y fue cuando ustedes ya no tenían las escrituras, que la tenía la jueza, llegaron y lo sacaron. Sí. Ahora muchos me dicen, nunca debieron haber entregado las escrituras. El licenciado nos dijo de que nos sacaran porque estaban muy agresivos, estaban pegándole a la puerta como martillo, se me hace. No, eran para tirarla. Estábamos muy asustados, por supuesto. No había de otra, o sea, ya decía, es la última oportunidad que les damos. Si no nos dejan dar las escrituras, los lanzamos. Y pues sí, de que nos lancen a que les demos unas escrituras, pensamos que nos las darían rápido las siguientes, pero se complicó para obtener otras escrituras. El 7 nos querían lanzar y el 18 nos lanzaron. Creo que aquí también es importante que recalques que justamente el día en que salió nuestro amparo, La misma fecha salió el amparo. se tardaron en entregarlos hasta después de mediodía, y los actuarios y la jueza, sabiendo que sí había ese amparo, que ya se había concedido hacia nosotros, pero decidieron a las 8 de la mañana llegar a la casa a ejecutar eso. Además, Para que hasta las 12 que corriendo. sale el amparo, entonces ya no sirve de nada. Sí, O sea, corrieron y era sacar todo. ellos entraban a la casa y tal cual, agarraban las sábanas, echaban todo así, ni siquiera es como que lo acomodaban. Aventaban las cosas a las sábanas, las hacían bolas y las aventaban hacia la calle. Iban fácil revisando, porque hasta los cajones les digo, ¿por qué saca las cosas de los cajones? ¿Por qué no saca los cajones con todo y la ropa? Ese día, No. ese día se robaron dinero de mi hermano. Sí. Ese día robaron Muchas dinero, cosas, pues, objetos, reproductores, cámaras. Incluso me obligaba a mí el actuario a salirme de la casa. Me decía, ya salte. Y le dije, no me voy a salir hasta que revise toda la casa. Que revisé y encontré varios objetos escondidos en varias partes de la casa, que ni siquiera tenía que ver. Por ejemplo, una cámara fotográfica apareció justamente abajo del lavabo del baño. O sea, absolutamente nada que ver. Herramientas escondidas, etc. Todo ese tipo de cosas fueron lo que escondieron ahí dentro de la casa. El mismo sistema hace las cosas de una forma tan ilógica y tan injusta y tan poco práctica. Tanto que nos revolvieron las cosas, tanto que nos robaron, tanto que saquearon. Bueno, después de todo esto que pasó, creo que ahora sí es importante abordar todo lo que ha ido pasando en el juicio. Dice, ok, los sacan de la casa y luego ¿qué pasa? ¿Ya sabes? Que regresaron por segunda vez, fue como, no tenemos escrituras, ya no podemos defendernos y nos bloqueamos. Nos sentimos ya perdidos. Nos bloqueamos, o sea, perdimos. Pensamos, sí, el susto, el miedo de estar viendo cómo saquean tu casa y te descomponen todo y te vas a quedar sin casa, y la impotencia, la injusticia, el dolor. Ya no sabes qué. Pues lo primero que hicimos fue, hicimos un amparo en el juzgado séptimo de San Lázaro. Es la juez Concepción Martina Gumosa. Hicimos amparo ahí, y lo primero que comprobamos es que el documento que ellos decían que nosotros habíamos dicho que ya nos habíamos defendido, pues lo primero que hicimos fue demostrar que ese documento no era nuestro. Llegó un grafólogo, 2 grafólogos de ellos y de nosotros, nos revisó nuestras firmas, revisó aquellas, y bueno, quedó comprobado que ese documento nosotros no lo hicimos y que era un documento falso. Y nosotros pensamos que ya con eso
Pues es injusto, nos van a regresar nuestra casa, ¿no? Que bueno, para empezar, si ya estás demostrando que nunca te dieron un aviso, que realmente nunca supiste, tuviste conocimiento de un juicio por el cual te quitaron la casa, y ya demostraste que las firmas no son tuyas, si no tuviste conocimiento, te regreso a la casa, tienes conocimiento, empiézate a defender, pero ya tienes la casa. No que llevamos más de año y medio y no hemos podido ni tener ni la audiencia constitucional. Desde el 4 de julio del 2019 inició la Audiencia constitucional. Esa audiencia, por ley, no debe de tardar más de 2 meses. Resulta que pasa un mes, no la recorren, pasa otro mes, es julio a agosto, pasa agosto y agosto nos dan fecha de septiembre y en septiembre presentan ellos un asunto que no tiene nada que ver con la litis de nuestro caso. La litis es la respuesta que da la juez del juzgado 51, en donde dice el motivo por el cual lo sacó. El pleito del amparo tiene que basarse en lo que la juez dijo y no puede salirse de ese rango por ley. Y ellos vienen y presentan otra cosa que no tiene nada que ver con nuestro asunto y ya, entonces se vuelve a recorrer a octubre y luego ya después ya ni siquiera se recorría ni se daba fecha. Y han ido alargándolo a noviembre, a diciembre, a enero, a febrero, entra la pandemia y resulta que entonces ahora se cerraron los juzgados y se supone que en esa audiencia constitucional ya es cuando nos deben regresar la casa porque hemos ido comprobando. Pero es importante decir, el Colegio de Notarios hizo un escrito, demostró de que las escrituras que tenemos son 100% legales. La casa sigue siendo de nosotros. Estamos en el registro público de la propiedad a nuestro nombre, la cual la están rentando. Déjeme decir que ya hace un año la están rentando, están recibiendo beneficios de ella, no está sola la casa. Eso es justamente lo que quería poner. Esto fue y ya lo denunciamos nosotros frente a las autoridades y aún así hay gente viviendo ahorita ahí. Les hemos pedido de 1000 maneras que manden un escrito al registro público de la propiedad para que no vaya a poderse vender esa propiedad y para que no nos compliquen la situación. Y no ha habido manera. Pero lo bueno que en el registro público de la propiedad existe alertas. Una alerta en donde si alguien hace un movimiento en nuestra propiedad, en nuestras escrituras, pues, ellos nos mandan la alerta, no nos dicen de qué se trata, pero por lo menos podemos ir a ver qué es lo que está pasando. Y por eso vamos pagando una cantidad que debe ser anual, y para ir protegiendo de que nos manden esa alerta y tenemos la propiedad a nuestro nombre, hicimos todo bien. Pregunta aquí Carl, dice, ¿y el tipo que los defraudó, el vendedor original, sigue libre por ahí? Sí, sigue libre. No lo encontramos en la bodega donde teníamos todas nuestras cosas guardadas. A las 2-3 semanas de a 2-3 semanas de que nos lanzaron. Fuimos a la bodega donde teníamos las cosas, nosotros íbamos saliendo y él iba entrando. Ahí es cuando lo topamos. Pero no podíamos detenerlo. Yo les mandé un abogado. Aunque le habláramos a la policía, no iba a hacer nada en contra de él. ¿Cómo lo decía? Y tenemos levantadas actas actas penales, pero también ellos nos están acusándonos de que estamos en contubernio con este señor. De hecho, el primer video que hice, que lo topamos a 2 semanas, donde mi papá está peleando, el video que les acabo de poner, justo ese video es el que ellos están tomando como si nosotros nos viéramos cada fin de semana o como si nos sentáramos a platicar con él y nosotros estuviéramos planeando este tipo de fraudes junto con él cuando a esta persona no la conocemos. De hecho, me han mandado varios mensajes en las redes sociales donde mucha gente me dice, esta persona se dedica a hacer fraudes, es un fraudulento. Él se jacta de que es abogado, me dice, no es abogado, es veterinario. Sin embargo, él ha hecho esto una y otra vez. También nos dicen, igual y los notarios están coludidos. Nosotros compramos en limpio, verificó, el notario es Antonio Aguirre, es Antonio López Aguirre, el notario 250. Ese fue nuestro notario. Ajá, yo digo, si ellos, los que están queriendo quitar la casa, no registraron en el registro público de la propiedad que tienen un litigio en contra del que nos vendió, del inmueble, nosotros no tenemos por qué pagar una irresponsabilidad de ellos. Sí, los interesados son ellos. Sí, él verificó, es más,
el señor Víctor quería que firmáramos con el señor Vizoso. Yo con el Vizoso sí vi cosas raras y sentí desconfianza. Y entonces fui con nosotros, cuando vendimos nuestra casa, con la que compramos esta, escrituramos con el notario 250. Entonces fui con ellos nuevamente ahora, pero para que me investigaran mi propiedad, tratando de evitar una situación como esta. Sobre En todo. la privada nosotros le preguntamos a los vecinos si él era propietario, nos dijeron que sí, que él siempre había vivido ahí Era el y que único no había, propietario. que era el único propietario. Entonces, No, claro, y te dieron el registro, Sí, el que viene, todo. te dan las hojas de constancia, etcétera, donde puedes Constancia. revisar, Sí, sí. etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el hecho de que ellos no hayan registrado? O sea, realmente, desde el lanzamiento, ustedes ya siendo gente de la tercera edad, no hubo ningún tipo de consideración. Nosotros tuvimos familiares que nos apoyaron, nos recibieron, y ya sabes, hubo de varias situaciones que nosotros nos vimos bendecidos y fuimos apoyados por toda esa Gracias gente. a Dios, sí, tenemos una Pero familia cuánta gente, preciosa. tal cual, les sacan sus cosas y se qué quedan a hacen? dormir con sus cosas allá En afuera la porque no calle. hay otra forma. Eso es lo grave y más siendo personas de la tercera edad. Esto se me había pasado. Una de las formas que a mí me llegaron a comentar aquí por Facebook, que llegan disfrazados como si fueran servidores, ya sea de teléfonos, de cablevisión, de alguna de esas, hacen que la persona o el adulto mayor firme porque ellos llegaron a arreglar algo que les habían aventado al sistema, firman y con esa firma mandan los escritos, bla, 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 hacen toda una operación y les terminan quitando su casa. Cuidado. Por eso es que a mí el caso de la jueza, que no haya revisado la identificación junto con el documento y que las firmas fueran, o que ustedes mismos hubieran sido los que llevaran el escrito o algo, Pero que no mis hubiera clientes nada. no tenían, ni siquiera se parecían Por a eso, nuestras pero firmas. la jueza lo aceptó. Esa es la forma en la que trabaja nuestro sistema. Y así fue como funcionó. Y creo que de nuestro sistema está fallando eso. La segunda es que no haya, o la jueza no obliga a dar un aviso obligatorio al registro Debía público de la haber propiedad, una ley que obligara a la que jueza. obligara. Aunque lo registren en el registro público de la Por propiedad. eso, pero y la resulta que ley. no hay nada que los Ninguna ley. obligue a los jueces, porque el problema creo que viene más en el sistema judicial, donde hay muchas fallas y estos huecos que existen son los que nos dañan No, a y nosotros. debemos Entonces creo que luchar. para que los notarios no puedan tener este tipo de problemas, para que las mismas inmobiliarias tampoco tengan este tipo de problemas y para que los compradores o vendedores o la gente que tiene una propiedad pueda sentirse seguro y de que no de la nada llegan, te tocan a la puerta y te sacan, debería de haber alguna forma donde estén bien notificados Una ley que obligue a los notarios, y a los jueces, a cada los que se notarios, a mete, los jueces, perdón, que Cada- obligue a los jueces cada a que hay un comunicar juicio al sobre registro alguna público de la propiedad. que hay un litigio, para que si alguien como nosotros quiere comprar, pues que se dé cuenta que hay un litigio y yo, palabra de honor, o sea, no compraría esa propiedad, pero por nada del mundo. También hay que decirlo, el juicio por el cual nos sacaron a nosotros de la casa es desde el 2008. Se dictó sentencia en el 2008, no es de que sea en el 2008, es de mucho más atrás. Se dictó sentencia en el 2008. Ya está caducada esa sentencia. Pero qué casualidad que hasta el 2018, que nosotros compramos una casa, entonces se pide, oye, quiero ejecutar una sentencia del 2008. No puede ser. Ah, no bueno, puede ser. entonces sí, ¿Qué juez ejecuta tan la injusta? toma y que se haga. O sea, tú ganas un juicio. ¿Cuánto tienen de tiempo para ejecutar la sentencia? Se La caduca. ley, Según la ley, hasta donde me han 5 comentado, años. sí, son 5 Bueno, años. pasaron 10 años y fue Y hasta de entonces todas que maneras, ejecutaron la no, es que sentencia. estaba abierta. ¿Por qué estaba abierta? No sé por qué, pero no nos supieron explicar. ¿Cómo hay una lógica que después de tantos años vienen a ejecutar Una y sentencia. cómo en tantos años no tuvieron un tiempecito para ir a registrar que hay un litigio y que no nos compliquen a nosotros Que o salga a cualquiera algo, de los que nos está viendo que compra su casa? Yo he sabido que casas que ya tienen muchos años de comprada llegan y les hacen eso. ¿Cómo puede ser posible? Si tienen una escritura, no pueden tirar una escritura, echarla abajo, nada más porque sí. Y- El registro público de la propiedad es el que nos debe de Proteger a los propietarios. Y si están en el mismo registro público de la propiedad, no está exigiendo que los jueces reporten cuando hay un problema con la propiedad, pues ¿cómo entonces pueden cumplir el registro público de la propiedad con lo que le toca? ¿No? O sea, eso lo debería de pelear el registro y lo deberían de
pelear los diputados, todos nosotros, ir a apoyar a quien pelee eso, irnos a apoyar de que está mal eso. La otra que es preocupante es que una misma propiedad se les vende varias veces y en el registro público la propiedad se lo da nada más al primero que registró. El primero que registra ya, pero bueno. Sí, se tiene que poner ahí un alto. Ya. Mira, ve, nosotros llevamos año y medio. Y a cómo van las cosas, o sea, primero para que termine Ahorita. a cómo se está alargando. Si ahorita ganamos que es el juicio de amparo, si ganamos ese, significa que ya inmediatamente nos dan la casa o nos vamos a Sí, tardar. dijo el licenciado. Ok. Bueno, en Restitutorio. la constitucional Nos regresa. Bueno, o nos dicen que no la regresan. Ok, o no la Pero regresan es lo y que se entonces llama ya decidir. iríamos al siguiente juicio a pelear por ella. Pero si nosotros ya demostramos todo, Nos tienen que regresar a la casa. o sea, Y después perdona, va a haber otro todo juicio está porque informe van de a ley. meter otra instancia Sí. para seguir peleando por nuestra casa. O sea, este juicio va para largo. Pero lo que queremos es seguir peleando por nuestra casa, pero ya teniendo Pero nuestra casa. yo no entiendo cómo pueden lanzar a una persona que hizo las cosas bien, que pagó bien, que nosotros ya por ser mayores ya no tenemos trabajo y entonces dice uno, ahora cómo salgo adelante, ahora tengo que pagar una renta que yo no contaba con pagar una mensualidad. Es una cosa tras otra que nos ha complicado, que sí nos ha afectado. A mí el azúcar se me fue arriba, según yo, no estoy dejando todas las cosas tranquilas, que se tramite, pero es que se ve tanta injusticia que llega el momento en que yo creo que el mismo cuerpo no aguanta. Después de esto, ¿qué sigue? Pues ahorita con la pandemia están diciendo que posiblemente hasta finales de julio reabran los juzgados. No hay fecha todavía para nuestra audiencia constitucional. Esperemos que ya pronto se nos dé la audiencia. Ojalá se saliera a nuestro favor. Seguimos siendo víctimas de un fraude que no lo esperábamos. Yo por mi edad ya no puedo volar, pues no puedo trabajar, estoy jubilado por el Seguro Social con una cantidad mínima. Pues son costos y costos, estamos gastando, y que abogados, y que la renta, y que etcétera. La mensualidad. Ya saben lo que es mantener una familia. Y no es justo. Nosotros demostramos que somos compradores de buena fe, acreditamos el documento falso, acreditamos que pagamos bien, acreditamos que la escritura es correcta. Ya no hace falta más nada, no más que esa audiencia constitucional, que no fueran injustos en aceptar cosas que no tienen nada que ver con la litis, que cumplieran con la ley de que a los 2 meses, bueno, ya no cumplieron, pero por lo menos que ya no nos siguieran alargando y que ya nos dieran una fecha de la audiencia constitucional. No, hemos estado demostrando todo Sí, de que están mal, ¿no? forma. O sea, no debería de haber forma de perderlo. Pero con nuestro sistema, Así como vamos no, viendo el pero sistema, no. decimos, ¿qué Por eso pasa? preocupa, ya sabes. O sea, por eso Sí. digo, esperemos ganarlo porque nuestro sistema es el que preocupa. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con la justicia en nuestro México? Caramba, si no tomamos conciencia de que hay que enfrentar estas situaciones, estas faltas de que falta que la juez reporte al registro público la propiedad cuando hay litigios, que se haga justicia. Yo no voy en contra de nadie, pero sí quiero que las cosas se hagan de forma justa para que mucha gente que está batallando también como nosotros, pues no tengan que batallar con tanta injusticia. Bueno, si tenemos una demanda penal también, porque esto no se vale, este es un robo, y como penal entra. Te digo, lo que me preocupa más adelante, realmente, aunque nosotros ya ganemos que nos regresen la casa, es que la casa le están rentando. Sí. Si ganamos nosotros, a ver si no tenemos que ahora empezar un proceso contra los que están rentando para poderlo sacar de la casa, etcétera. Debió de haber entregado esa propiedad, la juez debió de haberla detenido. Sí, pero No, la tienen, ella ellos sabe tienen la que no posesión. es de ellos, y Pero sabe que ellos no es de tienen la nosotros. posesión. Sí, es lo O más. sea, nosotros somos los dueños de la casa, en el registro público de la propiedad nosotros tenemos la casa, todos los Demostramos papeles, todo en etcétera, forma. todo está a nuestro nombre, pero no tenemos posesión de nuestra casa. Y la otra es que, por ejemplo, la suplantación de identidad, que fue lo que hicieron al poner una carta con sus firmas, etcétera. Suplantaron su identidad. A final de cuentas, Sí, ahí estamos suplantaron, hablando. pero no supieron ni siquiera qué Por firma eso, teníamos. pero estamos hablando, o sea, no hay que ser tan inteligente como para saber quiénes fueron los que hicieron eso. Nosotros ya demostramos que no son sus firmas, pues de ahí
mismo la juez debería hacer, pues alguien suplantó la identidad y no es tan difícil adivinar quiénes fueron. Es un delito, pero es un delito que con 3,000 pesos estás libre y no te pasó absolutamente nada. Y con la suplantación de identidad es la mayor arma que utilizan los defraudadores para quitar propiedades de mucha gente. Por eso cuiden mucho, tengan mucho cuidado a quién le dan sus identificaciones. Utilicen otra firma para cuando vienen, para hacer O trámites utilicen- y eso, no usen la firma de cheques. Y debería de haber algo con chip y cosas más avanzadas que ya debería de hacer. veras que ¿En qué alcaldía fue esto? Me pregunta Ángeles. Benito Esto fue Juárez. aquí en la Benito Juárez. Pues esperamos que les haya servido todo esto que les platicamos. También nos sirve hasta como terapia para desahogarnos y les agradecemos a los que nos vieron y a los que nos escucharon. Nos gusta saber cuánta gente nos apoya, la neta es que eso se siente muy bonito y nos reconforta y pues nos da ánimos a no decaernos y seguir peleando. Y pues sí, creo que era importante que mis papás les contaran también su parte, pues su historia y todo lo que ha venido haciendo. Pero pues espero que les haya servido. Pues muchas gracias por Gracias siempre por su apoyarnos.